Es el tema de comunicación, que ya es un tema muy común y recurrente y que han tenido ustedes durante todos los años en secundaria. Para ingresar o para los exámenes de admisión, siempre es un tema básico y un tema que siempre van a estar presentes en exámenes o en las propuestas de examen de admisión. Bien, empezamos, chicos. ¿Qué entendemos nosotros por comunicación? Bueno, tienen que entender que la comunicación es un proceso un proceso social, consciente, racional, en la cual las personas comunican sus pensamientos, comunican sus emociones, sus sentimientos, su sentir. El hombre, por naturaleza, es un ser social y por naturaleza necesita interactuar, necesita comunicarse con los demás. Es por eso que ahí menciona que el hombre es un ser social que vive en comunidad, rodeado de otros hombres con los cuales necesita comunicarse continuamente. Eso es por ley. ¿Por qué, profesor, el hombre necesita comunicarse? Desde que tú o desde que un niño está creciendo un año, año y medio, y el niño empieza a comunicarse, es un ser social, empieza a dar sus primeros balbuceos, sus primeras palabras. Ma, ba, ba, ba. Entonces empieza ya a desarrollar el lenguaje, empieza a comunicarse. Hasta ahí, estamos claros entonces que la comunicación es un proceso social consciente en la cual consiste en comunicar pensamientos, sentimientos, expresiones. Continuamos. Bien, los elementos de la comunicación creo que ya es algo que lo han visto, creo que es de primaria, quinto grado, cuarto grado, me atrevo a decir desde tercer grado de primaria hasta el quinto año de secundaria. Bien, ya sabes que los elementos de la comunicación es el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el referente y para vía real el contexto. Vamos con el emisor. Ya, ok, chicos, ya. Bien. Muy bien, chicos. Como les estaba comentando, el emisor es la persona que envía el mensaje. Obviamente, cada persona que envía un mensaje, primero piensa antes de hablar. Y al pensar, el hombre, al pensar el mensaje que va a transmitir, codifica esas palabras, codifica, y ese proceso se llama encodificador. ¿Ya? El emisor hace el proceso de encodificador. Profesor, ¿y qué es un encodificador? Es el signo más las palabras que uno va a emplear. ¿Ya? Es el proceso mental. Obviamente que este mensaje va directo al receptor. Obviamente que el receptor es la persona que recepciona el mensaje. También se le dice agente o destino. Ahora, este receptor, al recibir el mensaje, no lo recibe tanto, bueno, fisiológicamente hablando, es por los oídos. Pero si hablamos de una manera psicológica, el mensaje primero entra al cerebro y
en el cerebro se produce un proceso llamado la decodificación. ¿Qué es la decodificación, profesor? Es aquel donde la persona que recibe el mensaje extrae los signos que envía el emisor. Por ejemplo, si el emisor transmite un mensaje a través de imágenes o a través de colores, el receptor va a interpretar la imagen, va a interpretar el color. Esa interpretación se llama decodificación. ¿Qué me quiere decir, profesor? Que si en el examen te pregunta quién hace el proceso de decodificación, tú vas a marcar receptor. Si en el examen te pregunta quién hace el proceso de encodificación o encodificador, el emisor. Hasta ahí. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? En el chat, por favor. Sí, sí, correcto. Muy bien. Bien, continuamos. Ahora, este mensaje, que es la información que emite tanto emisor como receptor, viaja a través de obviamente el siguiente elemento es el canal. El canal es el medio físico por donde circula el mensaje. Si la persona habla hacia la otra persona, solamente habla, ¿cuál sería su canal? El canal sería las ondas sonoras. Profesor, en el examen no encuentro como alternativa ondas sonoras y encuentro como alternativa oído, marcas oído. Si la persona no habla y solamente te muestra un cartel, ¿cuál es el canal? A ver, en el chat a veces es bueno también leer sus respuestas. ¿Cuál sería el canal si una persona no habla, solamente muestra el mensaje a través de un cartel? A ver, un momento, por favor. Me han pedido que agrande un poco la diapositiva. Bien, ahí está ahora sí. Bien, vamos a ver. Me dicen, a ver, correcto, Edwin. Muy bien, también una respuesta de Cristina. Muy bien, Brisset, todos los chicos que están participando. Muy bien, a ver, a ver. El canal en este caso sería el cartel. Profe, pero en las claves no está como cartel. Entonces, tomarías la segunda opción, que vendría a ser la que Cristina ha escrito, que es la vista. ¿Me dejo entender? Ahora, chicos, otro ejemplo de canal. El conductor, obviamente, en la carretera y por ahí el semáforo se pone en rojo. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal cuando el conductor frena ante el semáforo? Muy bien, Vanessa. Profesor, la vista. Excelente. Pero sí, o visual, también es válido. Profesor, si no encuentro como clave vista o visual, ¿qué marco? El semáforo, como dice Edwin, el semáforo. Muy bien, chicos. Entonces, el ejemplo de canal es cómo llega el mensaje hacia una persona. El siguiente elemento es el código. Es el signo que comparte emisor y receptor para que se puedan comunicar. Profesor,
Si en el examen de admisión me preguntan de todos los elementos de comunicación, ¿cuál es el más importante, profe? Tú vas a marcar código. ¿Por qué, profesor, el código? Porque el código es la base o es fundamental para que dos personas se entiendan. El chico que le quiere declarar su amor a la chica este 14 de febrero, que cae martes de este año 2023, para expresar sus sentimientos, tienen que utilizar un buen código, por no decir buen flor. Un buen código. Entonces decirle, ¿sabes qué? Yo he estado saliendo contigo, que te quiero, me gustas. Entonces expresa, emplea el código. Ahora, para que la chica la acepte, o lo acepte, en este caso, perdón, lo acepte al otro chico, tiene, la otra chica tiene que hablar en castellano. Por ahí, no, profesor, yo no quiero estar con alguien de acá de este país, quiero irme al extranjero, mejorar mi vida. ¿Y cuál sería el código, profesor? Bueno, si tú te vas a Estados Unidos, tú tienes que hablar inglés para que la otra persona te pueda entender. Si tú te quieres ir a Rusia, tienes que hablar ruso para que la otra persona te pueda entender. Así es, el código es el idioma, tienes que hablar el mismo idioma, porque tú no vas a enamorar o no te vas a comunicar con una persona que si tú hablas, por ejemplo, portugués con una persona que habla quechua, no se van a poder comunicar. ¿Qué está fallando ahí? El código. Me pregunta Franklin, me dice, ¿y si aparece el semáforo y visual, cuál sería el más indicado? Franklin, difícil. Por experiencia te digo, difícil que te pongan los dos. Pero sería un caso bien extraño. Si te pusieran los dos, ponle semáforo. Pero es bien difícil. Bien, hasta ahí el código. Continuamos. Bien, y entonces ya hemos hablado de canal, ahora vamos a hablar de referente, llamado también contexto, ¿no? Es el lugar o todo proceso que rodea obviamente a la comunicación. Puede ser hechos, personas, lugares, ideas, épocas. Por ejemplo, el chico tan enamorado se declara a la chica en el parque. ¿Cuál es el contexto? El parque. Profesor, en mi examen de admisión no encuentro la palabra contexto, sino encuentro la palabra circunstancia. Ahí hay que tener algo presente, chicos. El referente, voy a hablar del referente. El referente viene a ser el contexto semántico, es decir, de qué están hablando. Por ejemplo, si el chico se declara a la chica, me gustas mucho, ¿cuál sería el referente? La declaración. Si la chica quiere pedir permiso al papá, decirle, papá, quiero irme al concierto de Bad Bunny, en la guagua se siente el olor de tu perfume, quiero cantar eso, papá. ¿Cuál sería el referente? El permiso. ¿Me dejo entender? Ahora, si hablamos de circunstancia, también llamado contexto, también llamado situación, es el lugar físico o lugar, tiempo y espacio donde ocurre la comunicación. Por ejemplo, si yo me declaro a la chica en el parque, mi circunstancia, situación o contexto, físico, tiempo, espacio, sería el parque. Si yo hablo de que Ricardo Palma fue uno de los grandes escritores, ¿no? De muchas narraciones, como la historia del cañoncito, entonces, ¿cuál sería mi contexto, profesor? La época del romanticismo peruano, Ricardo Palma. Hasta ahí, ¿está claro? Hasta que venga Pinky Show y los separa. ¿Está claro, chicos? Sí, 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 sí. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Gracias. Continuamos entonces. Entonces ya hemos visto los elementos de la comunicación. ¿Ya? Bien, vamos con las clases de comunicación jóvenes y tenemos por el código lingüística o verbal, también ya, o no lingüístico o no verbal. Recordemos que lingüístico verbal empleas la lengua, correcto, ya sea de manera oral, ya sea de manera escrita. Cuando tú hablas con una persona es lingüística. Profesor, y si no hablo y solamente le escribo por WhatsApp, es lingüística, porque estás empleando la escritura. Y ahí tenemos los ejemplos cuando conversamos con nuestros amigos, cuando leemos un libro o un periódico. Profesor, ¿cuándo es no lingüística, no verbal? Bueno, no lingüística, no verbal es cuando no hablas, no escribes. Puede ser señales, obviamente el semáforo, puede ser el sonido, puede ser ruidos, ¿no? A través de un ruido también se puede comunicar, imágenes, iconos, etc. Bueno, también tenemos, por relación de emisor-receptor, tenemos la clase de comunicación como intrapersonal, interpersonal. Un minuto, por favor. Claro que sí, también táctil, ¿no? Muy bien, táctil también. Bien, profesor, antes que siga avanzando, profesor, ¿y los animales se comunican? Obviamente que se comunican. Porque, profesor, ¿hablan? No, ellos no hablan, pero se comunican. Profesor, ¿y por qué tocó el tema? Porque acá de su compañera, al mencionar el táctil, los animales se comunican para, obviamente, para cazar, para el apareamiento, ¿no? Por ejemplo, las aves vuelan entre sí o enamoran a la avecilla hembra, ¿no? Para cortejarla, ¿no? Entonces, igual los mamíferos, ¿no? Entonces, los animales también se comunican. Así es, esa es la comunicación no humana. Muy bien, Brisset, excelente acotación. Me dicen, profesor, ¿cuál es la diferencia o cómo nos diferenciamos con los animales? Porque nosotros utilizamos signos. En otras palabras, utilizamos los signos lingüísticos, el significado, el significante, o utilizamos nosotros morfemas y fonemas. Los animales no hacen eso. Mentira, profesor, porque yo he visto la película El planeta de los simios y los simios empezaron a hablar. No. Y si los simios no hablan, los simios pueden imitar, los perros entienden también, pero eso ya es por instrucción, no es por educación. Se instruye ya, ese es otro tema. Bien, chicos, continuamos. ¿Qué es una comunicación intrapersonal? Una comunicación intrapersonal es cuando una persona habla sola. Es decir, tú no has visto por la calle caminar a personas hablando sola, pensando, cuando se le vienen las deudas del mes, ¿no? Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el cable, tengo que pagar el internet, tengo que pagar, ay Dios santo, tengo que mantener a mi hijo. Ahora que me he separado, me va a pedir. Entonces, está hablando sola. Eso se llama intrapersonal. Interpersonal es cuando hablan a partir de dos personas a más. Pueden hablar en grupos de 3, de 4, de temas diferentes. Según el espacio, tenemos comunicación directa e indirecta, también llamada directa próxima o proxémica, o indirecta distante o a distancia. La directa es cuando, escúchame bien por favor, es cuando dos personas hablan cara a cara en el mismo lugar. Es decir, si el chico se enamora de la chica, solamente los valientes y de la vieja escuela van directamente a la chica cara a cara y le dice, ¿sabes qué? Te quiero, siempre te he querido,
y espero que tú me aceptes. Cara a cara, como debe ser así, directa. Profesor, pero como estamos en el año 2023 y a veces el WhatsApp, el Messenger, nos da esa ayudita, ¿no? Indirecta, cuando conversas a distancia, ¿no? Ahora, no, por WhatsApp me declaro. ¿Sabes qué, Lucero? Te quiero, te amo por WhatsApp y te mando icono, ¿no? Hasta sticker. Entonces, eso es de manera indirecta. Se comunican, pero no están en el mismo lugar. Yo puedo escribir una persona que está en Colombia y yo estoy en Perú. Yo puedo escribir, o que estoy en Comas, me comunico con una persona en San Juan del Lurigancho. Indirecto. ¿Preguntas? Obviamente, Vanessa, nosotros en el Zoom, ¿no? Ahora sí, excelente. Presencial y virtual. Muy bien, Jesús. Eso es correcto. Luego, chicos, tenemos según la elección del receptor privada y pública. ¿Cómo privada, profesor, y pública? Privada es cuando tú conoces al receptor. Me dejo entender. Por ejemplo, el profesor Beltrán se comunica conmigo, me conoce a mí, por eso es privada. Conozco. Profesor, una reunión de un profesor con sus alumnos, obvio que es privada, porque conozco a todos mis alumnos, ¿no? Fulano, Pedrito, Juanito, esto, bla, 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 bla. Tenemos pública. Profesor, ¿cuándo es pública? Cuando tú no conoces al receptor, cuando es un montón de personas. Cuando, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte da su mensaje a la nación, es pública. Profesor, ¿la presidenta conoce a todos los peruanos? No, solo, eso es pública. Profesor, un concierto de música, eso es pública. Profesor, una reunión en Zoom con 30 participantes, ¿conoces a los receptores? No. Luego tenemos, chicos, según la dirección del mensaje. Según la dirección del mensaje tenemos unidireccional y bidireccional. ¿Cuándo es unidireccional? Es cuando el mensaje solamente va de ida, pero no regresa. ¿Cómo de ida, profesor? Por ejemplo, una persona que da una noticia. Federico Salazar, Juliana Oxenford, tenemos varios reporteros que dan noticias, pero no te devuelven, o sea, no le respondes, solamente escuchas. También puede ser escuchando música, leyendo un diario, entonces eso es unidireccional. Profesor, ¿y cuándo es bidireccional? Es bidireccional cuando dos personas se comunican, es decir, tú le dices algo, oye, ¿qué te pasa? Y la otra persona te responde, nada, todo tranqui. Eso es bidireccional. Profesor, ¿es necesario que bidireccional se encuentre en el mismo lugar? No, no es necesario. Yo puedo conversar con una persona por celular o a través del celular, la otra persona me responde lejos. Eso es bidireccional. Así es, Jesús. Cuando hay una respuesta, es bidireccional. Profesor, luego tenemos según el emisor de difusión y de medios o de masas. ¿Cuándo es de difusión, profesor? Bueno, de difusión es cuando tú conoces al emisor. Por ejemplo, escuchas el mensaje de la presidenta Boluarte, escuchas su mensaje, ese es de difusión porque tú lo conoces al emisor. Cuando vas al concierto de Bad Bunny y empieza a cantar en la guagua se siente el olor de tu perfume. Ya tú conoces a ese cantante. Eso es de difusión. Pero Bad Bunny no te conoce a ti.
Ah, Jesús Jaramillo, espérate un ratito, espera un ratito, no te adelantes, Jesús, tranquilo. Muy bien tu acotación, muy bien tu aporte, pero ahorita llego a ese punto. Profesor, ¿qué es de medios o de masas? Aquí, chicos, el emisor ya no es una persona ni un animal. Aquí el emisor viene a ser una empresa o algo no vivo, digamos así, no humano. Por ejemplo, tú estás caminando por la calle, perdón, tú estás caminando por la calle, recibes un volante de Saga Falabella y te dice Black Friday, 80% de descuento, un pantalón de 120 a 30 soles y de mar. Entonces, tú conoces al emisor, pero a través de un volante, a través de un anuncio publicitario, a través de una propaganda. Eso es de medios o de masas. Ahora, tocando el tema o el asunto de su compañero, me dice, profesor, bidireccional e indirecta es igual. No es que sea igual, sino que concuerda. No le entiendo, profesor. Por ejemplo, yo digo, 3 chicos conversan en una loza deportiva. ¿Qué tipos de comunicación hay ahí? Profesor, fácil, directa. Muy bien, es directa. Pero no solamente es directa, también es interpersonal, también es bidireccional, también es privada y también es de difusión. ¿Qué me quiere decir, profesor? Que en una oración o en una premisa puede haber varios tipos de comunicación. ¿Me dejo entender? Es por eso que si yo me comunico a través de un celular o a través del WhatsApp con una persona, no solamente es indirecta, también es bidireccional, también es interpersonal, incluso es lingüística, incluso es privada, incluso es de difusión. Hasta ahí, ¿está claro? Chicos, muy bien, chicos, muy bien. Entonces, tengan presente que si en el examen de admisión te ponen una oración y te pregunte cuántos tipos de comunicación hay, busquen todas las alternativas, todo. Sería bidireccional siempre y cuando te responde el WhatsApp. Claro, claro, eso es cierto, Franklin. Pero como tú sabes, a veces no te responden al toque, ¿no? O sea, tú te dejan en visto. Tú le escribes, por ejemplo, siendo ahora 12:19. Tú le escribes a alguien y te responde a las 2 de la tarde. Profesor, sigue siendo bidireccional, a pesar de que no me ha respondido en el momento, sigue siendo bidireccional. Porque acá lo que interesa es que te respondan. No interesa la hora que te está respondiendo. ¿Me dejo entender? Aló, chicos, ¿está claro? Correcto. Franklin, bueno, y si no responde, bueno, deja de ser bidireccional, ya sería que se convertiría en unidireccional. Así es, puede ser cualquiera. Profesor, en el examen de admisión me puede preguntar, ¿ese tipo de casos puede darse? Como estamos ahora en la actualidad con todo esto de la tecnología, el WhatsApp, el Messenger, todo eso, puede darse el caso, ¿no? Te dan un caso, ¿no? De una comunicación en WhatsApp, en videollamada, bueno, tienes que interpretar la premisa. Así es, Vanessa, pobrecito, no lo dejan en visto y lo responden recién a las 11 de la noche. Muy bien, chicos, continuamos. Vamos a ver un ratito. Ay, me adelanté. Bien,
Vamos a ver el tema de las funciones del lenguaje. Y en las funciones del lenguaje vamos a hablar de dos personas lingüistas. Uno es llamado Carl Buller y el otro es llamado Roman Jakobson. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, vamos a hablar de estas dos personas o de estos dos lingüistas? Porque estos dos lingüistas aportaron las funciones del lenguaje. Pero como tú eres un chico listo, una chica lista, que estás en una academia de ganadores, ¿ya? Dirigido por el profesor Beltrán y la señorita Edith, yo te voy a dar un truco. ¿Alguna vez ustedes han visto El Chavo, verdad? Por favor, participen en el chat. Ya, han visto El Chavo, correcto. Eso. Sí, excelente, Vanessa, sí. Y tú has visto cómo estudia el Chavo, no es así, ¿no? Cuando el episodio donde estudia el Chavo, la guerra de independencia, golpeándose la frente, esto, ¿no es así? Bien. Las funciones del lenguaje son 6, jóvenes, son 6 funciones del lenguaje. Pero tú no te vas a aprender como el Chavo, pues tú no te vas a decir representativa, apelativa, metalingüística. No, como el Chavo no. Hay bueno, más que truco, es una estrategia para aprenderse las funciones del lenguaje. Una de las estrategias de las funciones de lenguajes es con la palabra frame. Si tú recuerdas frame con doble E al final, ya sabes las funciones del lenguaje. Por eso, ¿cómo que frame? Fática, representativa, apelativa, metalingüística, expresiva y estética. Frame. Y ya está las 6 funciones. Lo único que tendrías que saber es que la función representativa, así como se está visualizando, la función expresiva y la función apelativa fue introducida por Carl Buller. Y la función poética, la función metalingüística y la función fática por Roman Jakobson. Estamos 3-3 para cada uno. Hasta ahí. ¿Está claro? Muy bien, excelente chicos. Vamos entonces con la primera función. Chicos, mientras va cambiando mi diapositiva, siempre se les recomienda tener un cuaderno donde anotar algunos detalles que quizás no están en diapositiva, ¿no? Y lo estoy mencionando. Ay, Dios santo. Siempre es bueno tener un cuaderno aparte para ir escribiendo detalles que quizás no estén en la diapositiva. Ay, no. Paciencia y buen humor. A ver. Un ratito. A ver. Acá están. Me había adelantado. Bien. Bien, tenemos las funciones del lenguaje, chicos, y tenemos ahí. Primera función,
Estas funciones del lenguaje se dividen en dos grupos, llamados fundamentales y llamados secundarios o secundarias. Profesor, ¿por qué lo ha dividido yo? Para empezar, yo no lo he dividido. Así ha sido a través de una convención de lingüistas. Profesor, ¿y por qué le han puesto fundamentales? Profesor, en el examen de admisión igualito me va a decir fundamentales. No, también te pueden decir como primarias, ¿ya? Primarias, secundarias. ¿Por qué, profesor, primarias y secundarias? Primarias porque son las tres funciones que el ser humano sí o sí va a hablar durante toda su vida hasta que Diosito lo llame. Sí o sí. ¿Por qué, profesor? Tenemos la primera función llamada expresiva. Tiene otro nombre, chicos, ¿ah? Anota en tu cuaderno. Siempre es bueno tener un apunte aparte. Expresiva, también llamamos emotiva, también llamado sintomática. Profesor, ¿qué es eso de expresiva, emotiva, sintomática? Significa que aquel que expresa sus emociones o sentimientos, su manera de pensar. Por ejemplo, ahora que está haciendo como 30 grados de calor. ¡Qué calor! ¡Cállate! ¡Gol! ¡Vamos, pueblo! Entonces, todas esas son expresivas. Profesor, tenemos apelativa, también llamada conativa. ¿Qué es apelativa conativa, profesor? Es aquel que da órdenes o mandatos. Arriba las manos, José te espera. Todo lo que da orden o mandato, apelativa. Profesor, tenemos representativa. La representativa es aquel que profesor, ¿tiene otro nombre? Obvio. Representativa también llamada referencial y también llamada denotativa. Profesor, hay un detalle. Sí, ¿cuál? Yo mismo me pregunto y yo mismo me respondo. Cada función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. La expresiva con el emisor, la apelativa con el receptor, la representativa con el contexto o la circunstancia. La representativa, como te decía, da informaciones, dan noticias, dan definiciones. Por ejemplo, el sabio Federico Villarreal nació en Supe. Eso es representativa. Hubo terremoto en Turquía de grado 8. Representativa, referencial, denotativa. Profesor, ¿necesariamente tiene que ser noticias? No. También puede ser alguna información personal. Por ejemplo, pasaré solo el 14 de febrero. Representativa. Hasta ahí. ¿Está claro? Chicos en el chat, ¿está claro? Por favor. Alguien levantó la mano. A ver. Sí, sí. A ver, por favor, chicos, cualquier consulta en el chat, yo los leo. No activo cámara por recomendación de que me jala un poco en internet a veces y a veces me puedo desconectar. Oh, claro que sí, Jesús. La representativa, su otro nombre también es informativa. Sí, así es. Por ahí también tiene otro nombre llamado aseverativa. ¿Ya? Bien, continuamos, chicos. Luego tenemos la fática o de contacto. Como fática o de contacto, profesor. Es aquella función que da inicio al grupo secundario, es aquella función que da inicio, mantiene o termina la comunicación. Por ejemplo, puede ser el saludo, chicos, buenos días, la función fática, porque estoy iniciando un tema de conversación, estoy iniciando la comunicación. Cuando me hacen una pregunta y yo me quedo como, no sé, déjame, eso también es fática, ese espacio, ¿no? Donde dices, creo que sí, eso también es fática. Cuando te despides de alguien, cuídate, nos vemos, hasta pronto, también es fática o de contacto, porque estás terminando una conversación.
La metalingüística, profesor, otro nombre, reflexiva, ¿ya? Y también tiene el nombre de metaverbal. Profesor, la metalingüística, la reflexiva o la metaverbal es aquella donde las expresiones necesariamente, obligatoriamente, hablan del curso del lenguaje, no de historia, no de geografía, no de matemática, nada de otro curso, netamente lenguaje. Por ejemplo, vocal abierta más vocal abierta, se forma el hiato. Eso es metalingüística. Profesor, ¿qué es el diptongo? Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Metalingüística. Profesor, el sustantivo es el núcleo de la frase nominal o del sintagma nominal. Metalingüística. Cuando hablan netamente del curso del lenguaje, metalingüística. Estética o poética, aquí netamente son poesías, poemas, rimas y fragmentos de canciones, todo relacionado a lo literario. Por ejemplo, Napoleón con una mirada conquistó una nación. Perdón, con una espada conquistó una nación. Tú con tu mirada conquistaste mi corazón. Eso se llama estética. ¿De acuerdo? Siguiente es, mi mamá me mima. Eso también es estética porque es rima. Todo lo que viene a ser dentro de esa función. Chicos, hasta ahí. ¿Está claro? Ahí están las 6 funciones del lenguaje y recuerda que puedes aprenderlas con la mnemotecnia o la estrategia FRAME. Claro como el agua. Ah, ya, claro como el agua. Muy bien, Vanessa. Gracias. Continuamos. Vamos un ratito. A ver. Y pasamos al siguiente rubro. Acá está. El siguiente rubro, chicos, es lenguaje, lengua y habla. Yo lo considero y yo lo llamo como Marvel la Trinidad. Lenguaje, lengua y habla. Profesor, y te voy a dar otro consejo, ¿ya? Solo porque me caes bien. Porque eres de una gran academia. Escúchame. Grábate ese orden cronológico. Lenguaje, lengua y habla. Y me atrevo a decir que después del habla, agrégale dialecto. ¿Por qué, profesor? Porque es una pregunta muy clásica de los exámenes de admisión, que te marque usted el orden correcto. Y por ahí dice lengua, habla, lenguaje. Habla, lengua, lenguaje. Lenguaje, lengua y habla. Este es el orden correcto. Lenguaje, lengua, habla. ¿Por qué, profesor? Chicos, el lenguaje es la madre de todo. Todos los seres humanos del planeta Tierra tienen lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando tú naces desde la barriga de tu mamá, ya naces con lenguaje. Ya naces con algo propio. ¿Qué, profesor? O sea, que si yo nazco en Perú voy a hablar castellano, pero no todos hablan castellano. No me refiero a eso. Me refiero a la facultad que tú tienes de producir signos en tu cabeza. Esa facultad que tú tienes de construir oraciones, de construir premisas, de razonar, de interpretar textos, eso se llama lenguaje. Es propia del ser humano, nace con el ser humano. Luego, chicos, viene la lengua. ¿Qué, profesor? ¿La lengua, el órgano que tenemos en nuestra cavidad bucal o boca? No, no me refiero a eso. Me refiero al sistema de signos que están en tu cabeza. Por ejemplo, si tú naces
continente americano, en Sudamérica, tu lengua, ¿qué va a ser? Si naces en Perú, tu lengua es castellano. El castellano es una lengua no amerindia, debería ser el quechua. Si tú naces en Francia, obviamente tu lengua es el francés. Si tú naces, por ejemplo, en Brasil, portugués, esa es tu lengua. El habla es la concretización o la materialización de tu lengua. Si yo pienso en español, hablo en español. Si yo pienso en quechua, hablo en quechua. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Está claro? En el chat. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Por favor, ¿alguna pregunta? Mira, yo, más que pregunta, con este tema recuerdo siempre un pequeño caso que me hicieron hace muchos años. Me dijeron, profesor, ¿qué pasa si alguien nace en Perú? Nace. Su primer y su segundo año están en Perú, hablan castellano, o sea, sus papás. Pero por cuestiones del destino, el papá consigue un trabajo en Italia. ¿Cuál sería su lengua si nació en el Perú? A ver, ¿quién me responde eso en el chat? Muy bien, el italiano me dice. El italiano. Si se va a vivir en Italia, sería la Italia. Pero tendría algo que ver si nació en Perú y vivió los 2 primeros años en Perú. Eso es cierto, Vanessa. Excelente y muy bien los demás. Muy bien. En ese caso, el niño hablaría italiano. Su lengua sería el italiano. Aún así haya nacido en Perú y haya estado 2 años en Perú, sería el italiano. Pero ahora, agregamos al caso lo siguiente, profesor, y si el niño no se va a los 2 años, se va a los 7, el niño ya sabe hablar a los 7 años y habla castellano. Se va a Italia a vivir porque su papá consiguió trabajo allá. ¿Cuál sería su lengua? ¿Cuál sería su lengua, chicos? El español. O sea, tiene 7 años, el niño ya habla castellano, ya habla español, pero se va a Italia a vivir porque su papá trabaja allá. Chicos, bueno, profesor, ¿y eso así va a preguntar el examen de admisión? No, pero es muy ideal que hablemos de estos casos, porque así a ti te permite razonar y tener otra perspectiva y otra idea. Su lengua sería el italiano, aún así se vaya a los 12 años. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué lengua predomina, obviamente, en Italia? El italiano. Entonces, ese niño que se va a los 7 años a Italia y quiera jugar con sus amiguitos o quiere ir a comprar o quiere ir a donde sea en Italia, tiene que hablar italiano, porque la mayoría de personas de allá, obvio, utilizan esa lengua. No va a ir con el castellano, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa si se encuentra con un grupo de latinos? Bueno, bueno, ahí tendrá que hablar el castellano, pero el que predomina es el italiano. Así es.
Por eso que la lengua se le considera social, Edwin. Esa es una característica de la lengua. Hasta ahí, ¿está claro? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Pasamos entonces a las definiciones. Bien, tenemos entonces al lenguaje. Ya sabes que el lenguaje, todo ser humano nace con el lenguaje, es un sistema de comunicación formado por signos, ya sea oral o escrito, obviamente que sirve para expresar ideas, pensamientos, emociones, etcétera, entre dos o más personas. Muy bien. Eso creo que queda claro. Recuerda que el lenguaje es primordial y siempre va a ir primero. Es la mamá de todos. Bien, tenemos lengua. Acá me voy a detener un poquito. La lengua es un sistema de signos. Signos, como el castellano, el inglés, el portugués, el francés, el alemán. Signos que emplea un grupo de personas, que emplea una comunidad para comunicarse. ¿Me dejo entender hasta ahí? Profesor, si mi lengua es el castellano y para poder comunicarme, ¿con quién tengo que hablar? Con alguien que habla castellano. Profesor, si yo hablo italiano, el otro tiene que hablar italiano. Si yo hablo francés, el otro tiene que hablar francés. Profesor, si yo hablo aymara y el otro habla portugués, ¿me puedo comunicar? No, a menos que el que habla portugués habla aymara. Bilingüe. ¿Me dejo entender hasta ahí? Profesor, características de la lengua. Y una de las características de la lengua, antes de pasar al habla, perdón, hay detalles que se me está, ay, sorry. Acá, regreso un ratito al lenguaje. Profesor, las características del lenguaje. Bueno, las características del lenguaje, la primera de todas es que el lenguaje es universal. ¿Por qué es universal, profesor? Porque lo hablan todas las personas o todas las personas tienen lenguaje, todas las personas del planeta Tierra. Profesor, la siguiente característica del lenguaje es que el lenguaje es innato. ¿Qué significa eso, profesor? Que el ser humano ya nace con lenguaje, nace desde que está en la barriga de la mamá, ya tiene lenguaje. Profesor, ¿quién hizo esta propuesta? ¿Quién hizo esta tesis? Lo hizo el señor Noam Chomsky. La siguiente característica, profesor, es que el lenguaje es doblemente articulado. Es decir, emplea morfemas y fonemas. El siguiente característica, profesor, se llama, puede llamarse desplazamiento. Es decir, que el lenguaje nos permite hacer referencias al tiempo y al espacio. Luego, la siguiente característica para Villarreal es que el lenguaje es productivo. ¿Por qué productivo, profesor? Porque nos permite crear diferentes o diversos mensajes, ¿ya? Ante cualquier contexto. Hasta ahí, ¿está claro? A ver, ¿está claro, chicos? Muy bien, ahora sí. Pasamos al siguiente. Y hablábamos de lengua. Recuerda que la lengua es un sistema de signos que emplea una sociedad para comunicarse. Profesor, ¿cuáles son las características de la lengua? La primera de todas es que la lengua es social, es decir, no emplea un grupo de personas. La lengua es psíquica porque está en tu mente, no está en tu boca, está en tu mente.
¿ya? La siguiente característica de la lengua es que puede ser, es lingüística, la otra es sistemática, es decir, porque emplea un sistema de signos. Profesor, y si por ahí en Villarreal me dice, marque una característica de la lengua, y por ahí encuentro la palabra virtual, márcalo, porque virtual es sinónimo de psíquico. Otro, si por ahí Villarreal te dice, la lengua es producto de la historia, ¿verdadero o falso? Verdadero. Porque la lengua, a través de la historia, jóvenes, ha cambiado. La lengua no es igual que del siglo XV al siglo XXI. Hasta ahí, ¿estamos claros? Muy bien. Muy bien, chicos. Como ya hablamos que la lengua es social, también se le conoce a la lengua como abstracta. Ahora vamos con el habla. El habla, bueno, si la lengua es social, el habla es individual, porque cada uno tiene su forma de hablar. Si la lengua es psíquica, el habla es psicofísica. Profesor, ¿y tiene otro nombre? Psicobiológica, psicosocial, pero más es psíquica. Profesor, ¿cómo que psíquica? Claro, pues, fisiopsíquica, perdón. ¿Ya? Ay, perdón, me trabé. Psíquica, fisiológica y física, psicofísica. Ahí está, psicofísica, disculpen chicos. Psicofísica. ¿Por qué, profesor, psicofísica? Porque yo pienso, yo hablo, psicobiológico, pienso, hablo. Si el habla, perdón, si la lengua es abstracta, el habla es concreta. Profesor, y si no me dicen, si me dicen marque la relación correcta, virtual concreta, marco, marca, porque recuerda que virtual también se le considera al habla. Recuerda que el habla es indefinida, porque tú puedes hablar y no tienes un límite. Y el habla también es el uso del sistema. Si la lengua es un sistema de signos que se produce en tu cabeza, el habla utiliza esos signos. Por eso es uso del sistema. Profesor, en conclusión y en resumen, ¿qué es el habla? Es el uso individual de la lengua. Hasta ahí. ¿Claro? Chicos, en el chat, ¿está claro? Muy bien, sí, sí, muy bien, chicos, muy bien, gracias por responder. A ver, continuamos. Bien, acá luego tenemos niveles del habla o niveles de la lengua, ¿no? Nivel culta, coloquial, familiar. Ya sabes que el nivel culto lo emplean las personas, perdón, las personas que tienen cierto nivel de estudio, personas preparadas, si le podemos decir así. El nivel coloquial, ya, acá en el nivel estándar coloquial, lo emplean todas las personas, ¿de acuerdo? Todas, hayas o no hayas estudiado, todos lo emplean coloquial, ¿no? Familiar, que es lo mismo. Esto es el tema de niveles de la lengua, niveles del habla, ya va a haber un día específico para esto. Tenemos también el nivel subestándar, ¿no? En el subestándar están los vulgares y la lengua popular, ¿no? La lengua popular que habla la gente trabajadora, empeñosa, ¿no? Que no ha tenido la oportunidad de estudiar o que sus estudios se truncaron, pero es popular. Y la lengua vulgar
es la lengua, que ahí están las personas que no han estudiado o que nunca les ha gustado estudiar o leer, y su lenguaje o su nivel de habla es muy limitante. Con todo respeto, algunos jóvenes o personas que solamente se dedican a trabajar el día a día, ¿no? Los que no han tenido oportunidad. A ver, chicos, hasta ahí. Quiero preguntas, detalles, todo claro, que me digan, por favor, si está claro. Preguntas, todo claro, chicos. ¿Sí? Muy bien, nos quedan bueno, perdón, déjenme ver la hora. Nos quedan 8 minutos. Muy bien, tiempo muy prudente. Así es, justo. Tiempo muy prudente para las preguntas. Así que vamos todos a su separata. Muy bien, vamos todos a la separata, por favor, y ustedes mismos son, ¿ya? Ustedes mismos son al marcar sus alternativas. A ver, déjenme ubicar, por favor. Ya, geografía. Historia. Correcto. Y ya está. Me ubico en lenguaje. A ver, chicos, ustedes mismos son. Dice, Vargas Llosa leyó la voluminosa correspondencia de Gustavo Flaubert, sobre todas las cartas que escribió a su amante, Luis Collet, y publicó un ensayo titulado La orgía perpetua, que recibió elogios por parte de los críticos literarios, quienes ponderaron su rigor de análisis. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la clave en el orden cronológico en cuanto a emisores. A ver, todo no se ve, bueno, ahí sí no sé, tienen ustedes la separata, ¿no? Porque algunos me dicen que no lo tiene. A ver, Vargas Llosa leyó. ¿Vargas Llosa es el emisor? No, viene a ser el receptor. Entonces, Vargas, pero ¿de quién leyó? De Gustavo Flaubert. Ah, profe, Gustavo Flaubert entonces es el emisor, sobre todo las cartas que escribió a su amante. A ver, entonces, los emisores en el orden cronológico. Gustavo Flaubert va primero, sobre todo las cartas que escribió a su amante, Luis Collet, y publicó un ensayo titulado La orgía que recibió elogios por parte de los críticos. Bien. Correcto, claro. Primero es Gustavo Flaubert, luego viene Vargas Llosa, porque él es el que está leyendo la carta de Flaubert que ha escrito al amante o a su amante, y Vargas Llosa publicó, ¿no?, un ensayo sobre esto de Flaubert que fue elogiado por la crítica literaria. Entonces los críticos vienen a ser el otro emisor. Entonces la clave viene a ser obvio, la B. Muy bien, chicos, vamos al número 2. Dice, Don Quijote le da una serie de consejos a Sancho Panza a fin de que sea un buen gobernante en la ínsula Barataria. Respecto a esta situación comunicativa, señale lo incorrecto. A ver, empezamos. Emisor, clave, chicos, ya de una vez. Ustedes que son ya tromes, 2. A ver, el resto.
¿Cuál es lo incorrecto? Emisor, Don Quijote, obvio. Receptor, Sancho Panza, obvio. El mensaje es el consejo, obvio. El canal son ondas sonoras porque Don Quijote le está dando una serie de consejos de manera oral, ¿sí? Y el código es mímica, obvio que no. La E. 3. El emisor y el mensaje y el receptor. A ver, profesor, pero usted ha dicho encodifica. También se le llama codifica. ¿Ya? Codifica. A ver, clave en la 3, la C me dice, a ver, el emisor codifica y el mensaje y el receptor lo decodifica. Recuerda que ambos procesos son mentales, ¿ah? En la cual el emisor escoge un signo y el receptor descifra ese signo. Muy bien, número 4 dice, se despidió agitando los brazos, yo le hice señas con las manos. ¿Qué tipo de comunicación es? Obviamente salta a la vista y la clave es obviamente es gestual, ¿no? No es auditivo. Profesor, ¿qué hubiera ocurrido si estuviera gestual y por ahí no verbal? Habría 2 claves ahí, ¿no? 5, la hoja, la pizarra, las ondas sonoras, ¿qué tipo de elementos de la comunicación es? A ver, chicos, rápido. ¿Cuál es? La 5 es, la 5, chicos, la 5. Ah, ya me estaban asustando ya. Muy bien, 5, letra B. 6, la combinación de símbolos de alfabeto Morse nos da una idea de, el alfabeto Morse. ¿Qué tipo de idea nos da? Obvio, gracias. Es un tipo de código. Ahí no es lengua. No existe un país que hable alfabeto Morse. Es un código. 7. El árbitro le muestra el roja al Puma Carranza. Hay que cambiarle ya de jugador porque Puma Carranza de los años 90. Vamos a ponerlo aquí a Cristiano Ronaldo en su nuevo equipo de Arabia. Y este se retira del campo de juego. ¿Cuál es lo incorrecto? A ver. Lo incorrecto, a ver, clave, chicos, clave. La 4 y la 6, por favor, me dice. La 6 es la C y la 4 hemos dicho que es la E. Ya, la 7, chicos, ¿cuál es lo incorrecto? ¿Cuál es lo incorrecto en la 7? La D me dicen por ahí. A ver, código el color. A ver, el emisor es el árbitro, el mensaje es la amonestación, el canal es la tarjeta, el receptor es obvio, el código no. El color. A ver, otras opciones. La E me dicen por ahí, la 7, la C. A ver. Emisor, mensaje, la amonestación, canal es la tarjeta. Ya chicos, la clave ahí es, la A. La A. ¿Qué profesor? ¿El árbitro emisor? Pero profesor, ¿cómo emisor árbitro? Si el emisor es el que le está enseñando al Puma para que se vaya. Tienes toda la razón. Pero ¿quién le está dando el mensaje? ¿El árbitro o la tarjeta? La tarjeta es el que le da el mensaje al árbitro. O sea, emisor vendría a ser tarjeta. ¿Ya? Profesor, y en la letra E, canal tarjeta, se puede repetir, no hay problema. Ahí hay doble función, ¿ya? Ahí hay doble función. Bien,
Número 8. Llamamos comunicación unidireccional. También se le conoce con otro nombre, chicos, unilateral. A ver, ¿qué ejemplo de comunicación unidireccional o unilateral? Recuerda que el mensaje es de ida, no te responden. Obviamente, la letra D, un videoclip. Excelente, así es. Número 9, me dice, señale lo incorrecto en torno a la comunicación no lingüística. No lingüística. A ver. Puede apelar a expresiones gestuales, tiene que ser necesariamente unidireccional. Se da ejemplo una bandera de un país, puede ser la tarjeta amarilla y un ejemplo de señas. ¿Cuál es lo incorrecto, chicos? Creo que salta a la vista. ¿Cuál es? La letra B. Muy bien, jóvenes, letra B. Número 10. A ver, número 10 tenemos el chuponeo. Esto es la intervención telefónica realizada en el anterior gobierno, interceptada, en principio, con el fin de conocer. Bueno, acá sale por descartes. ¿Cuál sería la 10? Letra D. Obviamente, interceptar el canal y saber y conocer el mensaje. 11. La función del lenguaje que predomina. Ajá, acá hay un detalle que se me ha escapado. Chicos, en las funciones del lenguaje, una oración puede tener 3 funciones, pero solamente uno predomina. Por ejemplo, si yo digo, ayúdame, ¿qué funciones del lenguaje hay ahí? Expresiva, hay representativa y hay apelativa. Pero de las 3 funciones, solamente hay uno que es la correcta. Bueno, las 3 son correctas, la que más predomina, mejor dicho. ¿Y cuál es la que más predomina ahí? En lo que te he dicho, que es ayúdame, es la apelativa. La 11, la función del lenguaje que predomina en un político. Vota por mí. Lima, potencia mundial. Hambre cero. Yo te haré rico. ¿Cuál es la verdadera función? Obviamente es la apelativa, ¿no? Acá hay 2 claves, en la 11 hay 2 claves, la B o la E. Recuerda que la apelativa o conativa es lo mismo. Número 12 dice, una opción es la correcta. ¿El castellano carece de dialectos? No. No carece, tiene dialectos. ¿El habla tiene un sistema propio distinto? No. La migración no interviene en el desarrollo de los interlectos. ¿Qué es un interlecto, chicos? Un interlecto viene a ser como una línea imaginaria, como una frontera de lenguas. Entonces, no interviene en el desarrollo de intelecto, al contrario, sí interviene. Y el caso del niño, ¿no? Que te dije, si el niño que nace en Perú hasta los 7 años y se va a Italia, interviene, ese viaje, esa migración, interviene, afecta a los intelectos, sí afecta, porque al cambiarse de país tiene que hablar otra lengua. Acá dice no interviene, sí interviene. ¿Los registros lingüísticos están determinados solo por motivos geográficos? No. Ya, habla. Creo que ya te di la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿La lengua sufre variaciones? Sí, te mencioné, la lengua sufre variaciones porque es un producto histórico, un producto de la historia. Profesor, y si en el examen de admisión no está como producto histórico y está como clave más o menos fija, marcarías eso.
Pasamos a la 13. Cuenta la historia que los conquistadores enseñaron el castellano acá un poco de HP, a ver, con la finalidad de que desempeñara el papel de entre los españoles y los incas, perdón. A ver, según mi profe de HP, ¿cómo se llamó aquel indiecillo que le enseñaron a hablar castellano? Y también sale como... Ajá, acá sí tienes que saber un poco de HP. No es Huáscar. Ya, así que descartado la C, no es la B, no es la A. Así que nos quedamos con 2. Y obviamente, profesor Felipillo, sí, es Felipillo, pero el detalle acá es intermediario traductor. Ya, no es intermediario, ¿ya? Un intermediario es una persona, es un nexo entre dos personas, ¿no? Que llega a un acuerdo. En este caso es un traductor. Tiene que ser traductor. ¿Ya? Así que ahí la clave, la 13, letra D. A ver, siguiente. Dice, una de las siguientes lenguas no es de la selva. No es. A ver, ¿alguna vez ustedes han ido a la selva? Yo todavía, la verdad que no conozco la selva, me gustaría. Pero hay una lengua andina que está dentro del conjunto de lenguas selváticas o amazónicas. ¿Cuál sería? A ver, chicos, ¿cuál es la lengua que no pertenecen al campo semántico de lenguas amazónicas? ¿Aló? ¿Están ahí? Todavía con duda. La A, me dicen. A ver, otro. Chicos, no tengan miedo. Escriban su respuesta. Aquí todos estamos para aprender, ¿ah? Nadie nace sabiendo, para empezar. El único que nació sabiendo es Jesús. El único, ¿ah? La E, me dicen por ahí. Bueno, chicos, para no dilatar tanto el tiempo, ahí la lengua que no pertenece a la lengua amazónica es el jacaru, ¿ya? El jacaru es una lengua andina. Letra B. De ahí todos son selváticos. 15. Dos médicos al discutir temas de su especialidad. Ah, interesante. Ya, esto es lo que estos son como niveles de dialecto o variaciones del dialecto. Profesor, profe, ¿qué es un dialecto? También llamado geolecto. Geolecto, ojo que te estoy dando los trucos. Profesor, ¿qué es un dialecto? Es una variación geográfica de la lengua. ¿Cómo variación geográfica de la lengua, profesor? Por ejemplo, ¿el peruano habla igual que el argentino? No. ¿El peruano habla igual que el chileno? No. Profesor, ¿y el dialecto también se aplica dentro del territorio peruano? Sí. Por ejemplo, mi castellano de Lima es igual al castellano de Pucallpa. No. ¿El castellano de Pucallpa es igual al castellano de Puno? No. También es dialecto. Pero acá en la 15 nos está diciendo, profesor, dos médicos están hablando de su especialidad. Los dos médicos pertenecen a la especialidad de dermatología y empiezan a hablar, colega, le ha salido una erupción en la parte
superficial, bueno, no sé en términos médicos de dermatólogos, pero hay una bacteria que ha infectado en la parte occipital de su cráneo, en la cual está enrojecimiento de la piel. Y eso, chicos, se llama, y abre bien tus orejas y tus ojos y todos tus sentidos, tecnolecto. El tecnolecto viene a ser utilizar palabras de acuerdo a tu profesión, de acuerdo a tu especialidad. Si dos profesores hablan con términos de profesor, por ejemplo, colega, ¿cómo ha hecho usted para sacar las competencias del DCN que concuerde con el nivel estándar y poder presentar las evidencias de aprendizaje y que esté dentro de un proceso pedagógico en su sesión de aprendizaje? Obvio, el que no ha estudiado educación se va a quedar, ¿qué? ¿Ah? Obvio, no va a entender. Igual con los abogados, igual con los ingenieros, igual con quien sea, a eso se le llama tecnolecto. ¿Hasta ahí está claro? Chicos, ¿está claro? Muy bien. Siguiente 16 dice, una de las alternativas es incorrecta. A ver, ¿cuál es falso? ¿La dialectalización contribuye al surgimiento de nuevas lenguas? Obvio. Perdón, me trabé. ¿El habla se mantiene invariable? No. Al contrario, el habla es variable. Perdón, sorry. El habla es invariable. Ese es correcto. Perdón, ahí sí yo una pequeña observación. El idioma es la lengua oficial de un país. Obvio, todo país presenta zonas dialectales. El castellano evoluciona a partir de un dialecto. Ya. ¿Cuál sería la alternativa? El habla es invariable, sorry. La lengua es variable. ¿Cuál sería la alternativa ahí? ¿Mm? Ya, me dicen que la B, ya, yo he aclarado que la B no es respuesta. La I, la alternativa es la D. ¿Todo país presenta zonas dialectales? No, no todos los países tienen dialectos. Por ejemplo, en el italiano no tiene dialectos. El australiano no tiene dialectos. Al contrario, el australiano es un inglés australiano, deriva de otro país, pero no del propio país. ¿Ya? Es como un ejemplo. Luego dice, es correcto manifestar. A ver, ¿el dialecto solo se da la pronunciación? ¿El quechua presenta dialectos? Una consulta, ¿el quechua presenta dialectos? A ver. Muy bien, Graciela. Sí, presenta dialectos. Existen tres tipos de quechuas. Quechua norteño, el quechua central y el quechua sureño. Si Villarreal te pregunta de los tres grupos, ¿dónde hay más habitantes que hablan quechua? ¿Qué respondes tú? ¿El norte, centro, sur? Obvio, Vanessa, el sur, sureño, ¿no? Los del sur, vamos, pues ya, eso, el sureño. Si a ti te pregunta en el examen, ¿de dónde se origina el quechua, también llamado runasimi? ¿De dónde se origina el quechua? ¿En dónde? A ver, ¿quién me dice? Puquina, muy bien.
¿Dónde se origina el quechua, chicos? Bueno, déjame decirte que según Guamán Poma de Ayala, el quechua se origina en Chincha. ¿Ya? Y ahí, a partir de ahí, empezó a migrar a todo el Perú. Vamos, chicos. Entonces, ¿es correcto manifestar la función referencial relaciona el mensaje del receptor? No, no. Lo que varía de una lengua a otra es el significado y no el significante. El dialecto es una muestra de inmutabilidad. A ver. Claro, la letra B, ¿no? Como correcto. Sí, letra B. ¿Cuál era la 17? Me dicen, justamente estamos diciendo que es la letra B. Sí, la B. 18. ¿Cuál es la relación correcta? ¿Qué hora es? ¿Qué tal raza? Ay, ay, ay. Dímelo. Dímelo. ¿Aló? ¿Quién es? La 18, letra A, no es la B. 18, letra C. Y me están pidiendo la 16. La incorrecta en la 16 era la letra D. Muy bien. 19, la 15 me dicen. A ver, por favor, atentos. Eso es la D, la 15 la D. Pasamos a la 19. En el análisis del lenguaje, de nada, descubrimos unidades reutilizables, morfemas y fonemas. ¿A qué característica del lenguaje se relacionan los morfemas y los fonemas? Primera y segunda articulación, morfemas primero, segundo fonemas. Rápido, a ver. La 19 letra B. Muy bien, chicos. Muy bien. Número 20. El lenguaje nos permite hacer referencias a tiempos y espacios distintos a los del acto del habla. Ajá, tiempo y espacio. A eso le llamamos producto de la historia. Profesor, no hay producto de la historia como clave, pero ¿cuál puedo marcar que se asemeja a productos de la historia? No, no es la lengua. No, no es la universalidad, significa que todos utilizan el lenguaje. Letra C, muy bien, Brenis. El desplazamiento. El desplazamiento. A ver, pasamos. Número 21 dice, según Aristóteles, perdón, el lenguaje se emplea para convencer o cumplir una función persuasiva, lo cual implica que su uso está orientado a mantener la calma y la tranquilidad, señalar defectos de las personas, influir sobre el receptor, elaborar mensajes bellos o expresar emoción, creo que salta a la vista. ¿Cuál es? Si según Aristóteles, cumple la función persuasiva. ¿Qué significa persuasión? Significa convencer. Entonces, la letra E. Muy bien, influir sobre el receptor. 22. Son códigos especiales con los cuales se suple la escritura usual del idioma. ¿Qué significa o sinónimo de suple? Reemplazo, ¿no? O sea, si tú no tienes escritura, entonces puedes comunicarte a través de letra E, colores o aplausos. 23. El lenguaje nos permite crear o enviar nuevos mensajes. Característica del lenguaje. Nos permite crear nuevos mensajes. Letra
C, productividad. Muy bien, Cristina. Muy bien, chico, muy bien. 24, lenguaje es la facultad exclusivamente, y yo lo dije desde un inicio, exclusivamente ¿de quién? ¿De quiénes? Obviamente, de los seres humanos. 25. ¿Qué característica del lenguaje permite diferenciar el hombre y la mujer? El hombre y la mujer que estoy hablando. El hombre y de los animales. Es cierto, es racional, pero hay una mejor. O sea, dentro del campo semántico del lenguaje, hay una mejor. Obviamente, doble articulación. Recuerda que somos los únicos que hacemos esto. 26. La función del lenguaje que predomina en un comercial. A ver, el comercial donde dice metros, precio más bajo siempre. Otros que dicen, ¿qué otro comercial hay en la tele? Como no veo mucho, veo más Netflix. A ver, Saga Falabella, 90% de descuento. ¿Cuál es la función? Paga que paga. Ah, claro, paga que paga, paga Incabet, ¿no? Apuesta a ganador en Incabet. No es la función expresiva, no es la expresiva, es la apelativa, porque te está dando una orden, te están convenciendo, ¿no? De que apuestes en Incabet, apuéstale todo al Cristal que va a ganar por Valcover Alianza Lima, y ganó, está pagando ¿cuánto? 3.5, ¿eh? Entonces, es apelativo. 27, ¿qué alternativa es falsa en relación al lenguaje? Permite la interacción social, eso es recontra verdadero. Es un instrumento de comunicación recontra verdadero. Se transmite por herencia. Está relacionado con el pensamiento obvio y es de naturaleza articulada, obvio. ¿Cuál es la falsa como mi ex? Perdón, como aquella, como aquellos recuerdos. A ver, letra C. Muy bien, no se transmite por herencia, eso es propio de la persona. O sea que si yo hablo así, mi hijo va a nacer así. No, Dios me libre, suficiente conmigo nada más. 28. ¿En qué oración predomina la función metalingüística? Recuerda, la metalingüística que habla netamente del lenguaje. El curso que más me agrada es de lingüística. Es importante dominar las conjugaciones del verbo. En el colegio nos enseñaron las reglas ortográficas. El día lunes nos tocó lenguaje. La raíz de una palabra nos expresa el significado principal. Muy bien, Vanessa, al ojo, ¿no? Obviamente, letra E, porque nos está hablando ahí netamente de morfología, ¿no? Nos está hablando del lexema o raíz lexical, en este caso. 29. ¿Cuál de las afirmaciones concuerda con la realidad del Perú? A ver, habla de Dina Boluarte, todas las manifestaciones. A ver. ¿Se habla solo castellano y algunos dialectos? ¿Se hablan muchas lenguas? ¿Todos hablan castellano o lengua? ¿Todos hablan un castellano estándar? ¿Todos hablan castellano? A ver, tú que eres peruano, tú que eres peruana y orgullo de este país, a pesar de sus múltiples problemas, ¿cuál es respuesta? El Perú, chicos, es considerado como un país plurilingüe y multicultural. Letra B, se hablan muchas lenguas. En aproximadamente jóvenes se hablan como 40 lenguas en todo el territorio peruano. El castellano es una lengua no amerindia, es decir, no son originales de Perú. Y en el año, si no me falla la memoria, en el gobierno de Velasco, el castellano el quechua junto con el aymara fueron considerados dentro de la constitución política
del 79, ¿no? Del 79 como lenguas oficiales, antes de la Constitución del 93 que la quieren cambiar. No, la Constitución, no la ya. Bueno, son temas coyunturales. La 30, la E, me dice, el término dialecto designa. Muy bien, excelente. Y cerramos con Vanessa, con su participación en la letra E. No hay más. Ah, acá hay morfología. Ah, pero esa es la otra semana. Muy bien, chicos. Dejo de compartir. Por favor, que alguien en el chat le mencione la clave de la 25 y la 26, porque acabo de dejar de compartir y a veces la señal del internet me juega malas pasadas. Por favor, el chat compartan, seamos solidarios. Gracias. Muy bien, chicos, fue un gusto. Me he prolongado un poco más de lo debido por las fallas técnicas que se me han suscitado. Bueno, y yo encantado. Encantado, no importa si me prolongo, lo importante es que ustedes aprendan y que tengan las respuestas y que quede claro, ¿no? El tema de hoy, del lenguaje que se ha iniciado. ¿Alguna pregunta, algún detalle, algo? ¿Todo claro? Todo claro, ¿no? Muy bien. No sé si estará el profesor Beltrán o la señorita Edith.